Reflexiones y prácticas del libro de las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, de la sierva de Dios Luisa Picarreta. De las 8 a las 9 de la mañana. Jesús de nuevo ante Pilato, es pospuesto a Barrabás. La flagelación de Jesús. Jesús es despojado de sus vestiduras y flagelado cruelmente. ¿Y nosotros nos hemos despojado ya de todo? Jesús está atado a la columna, ¿y nosotros dejamos que el amor nos ate? Jesús está atado a la columna mientras que nosotros con nuestros pecados y apegos, muchas veces a las cosas más indiferentes y hasta buenas en sí misma, agregamos más cuerdas, no estando satisfechos con las que los judíos lo han atado. Jesús, en tanto, con su mirada piadosa, nos llama para que lo desatemos. ¿No vemos también en su mirada como un reproche hacia nosotros, habiendo contribuido también nosotros a atarlo? Para poder darle alivio a Jesús, debemos quitarnos primero de encima las cadenas que nos atan, para así poderles quitar sus cadenas a las demás criaturas. Estas pequeñas cadenas nuestras muchas veces no son más que pequeños apegos a nuestra voluntad, a nuestro amor propio, un poco resentido, y a nuestras pequeñas vanidades, las cuales, entretejiéndose unas con otras, atan dolorosamente a Jesús. Algunas veces Jesús, colmado de amor por nuestra pobre alma, quiere Él mismo quitarnos estas cadenas para que no lo volvamos a atar. Y cuando nos lamentamos porque no queremos que Jesús nos ate, lo obligamos, casi contristado, a retirarse de nosotros. Jesús, despedazado, mientras está sufriendo, repara todos los pecados contra la modestia, y nosotros somos puros de mente en nuestras miradas, palabras y afectos, de modo que no le damos más golpes a su inocente cuerpo. Estamos siempre atados a Jesús de tal manera que nos encontramos listos para defenderlo cuando las criaturas lo golpean con sus ofensas. Encadenado Jesús mío, que tus cadenas sean también las mías, de modo que yo pueda sentirte siempre en mí y tú siempre puedas sentirme en ti. En esta hora, Jesús se encuentra de nuevo ante Pilato y es pospuesto por primera vez a Barrabás. Y luego, después de ser pospuesto, sufre la flagelación. Pilato queda convencido de la inocencia de Jesús y confirma que no quiere condenarte, no quiere darle muerte. De algún modo ya empieza a ver, porque hay una sinceridad en desear conocer la verdad, pero le faltó la disposición para vivirla, para incluso dar la vida por la verdad. Y por eso,
aún conociendo la inocencia de Jesús, para darle alguna satisfacción a los judíos y aplacar el odio, la furia, la rabia, la sed ardiente que tienen de la sangre de Jesús, lo presenta junto con Barrabás al pueblo. Pero los judíos gritan: no queremos libre a Jesús, sino a Barrabás. Y con toda la autoridad que tiene, que puede librar a Jesús, más bien lo condena a la flagelación. Condena a un inocente a la flagelación. Y en esa primera condena de Jesús a la flagelación, porque luego seguirá ya la condena a la muerte, Jesús repara por tantos inocentes que son condenados porque las autoridades no tienen el valor de defender al inocente. Se dejan doblegar por el demonio, por el mal, por la crítica, por querer quedar bien, por poder mantener su puesto. Y de este modo se rinden ante el mal, en vez de rendirse ante el bien, que lo tienen delante y que lo han visto. Jesús sigue en su interior orando por la salvación de las almas. Y cuando nosotros somos tal vez condenados, seguramente no una condena como esta de Jesús, no hemos llegado a ser condenados a la muerte, o a alguna tortura, o a ser encarcelados, aunque algunos sí. Pero ¿qué hacemos en nuestro interior? Rebelarnos contra Dios ante pequeñas condenas, resistirnos, enojarnos, llenarnos de ira, logrando así el demonio a que nos unamos a sus filas, de los que rechazan a Dios, de los que no están de acuerdo con el proceder de Dios, en que Dios permita o quiera estas penas. Aprendamos entonces de Jesús a siempre continuar la oración, una profunda adoración a sus disposiciones divinas, a dejar que Jesús nos asemeje a sí mismo en el sufrir, que es lo que más irá moldeándonos hasta terminar de transformarnos en Jesús, para que con Él, por Él, en Él, vivamos para la gloria del Padre y la salvación de las almas. En nuestro interior, con Jesús, oremos por todos los odios, las venganzas, las iras,
los homicidios, y para pedir para todos la luz de la razón y la fuerza para rendirse ante Dios, ante la verdad. Dice Jesús: Padre mío, mírame de nuevo. ¿Puede haber insulto mayor? Me han pospuesto al más grande criminal. Quiero por eso repararte por todas las posposiciones que se hacen. Todo el mundo está lleno de posposiciones. Hay quien nos pospone a un vil interés, otro al honor, a la vanidad, a los placeres, a los apegos, a las dignidades, a comilonas y embriagueces y hasta el mismo pecado. Y por unanimidad todas las criaturas nos posponen hasta por cualquier tontería. Y yo estoy dispuesto a aceptar ser pospuesto a Barrabás para reparar por las posposiciones que hacen las criaturas. En primer lugar, ¿cuántas veces nosotros hemos pospuesto a Jesús por una tontería? Tal vez ya no por un pecado, pero sí por una verdadera tontería. Preferimos una nonada, una pequeñez a Dios. Pero no solo, también lo hemos pospuesto por vanidades, por obtener el honor de las criaturas, por un vil interés, por cuantos placeres que ponemos primero que una simple mortificación, apegos, no terminamos de querer desprendernos, desapegarnos. Y cada vez que nosotros aceptamos cualquier posposición, cuando te hacen a un lado, cuando no te consideran, cuando te ven por encima, cuando te ponen en el último lugar, cuando no te escuchan, cuando ni siquiera te miran, ¿cómo lo tomas tú? Aprovechamos esa oportunidad para con Jesús aceptar esa posposición y reparar por todas las posposiciones de las criaturas. Se llevan a Jesús, lo conducen hacia el lugar de la flagelación, le quitan sus vestiduras, y al quitarle esa vestidura, Jesús repara por las tantas veces que nosotros nos hemos quitado la vestidura de la gracia, de la vida divina, de todo lo bueno que Dios nos quiere dar. Y en cambio nos vestimos de deshonestidad, de placeres incluso bestiales. Nos disfrazamos y llenamos de máscaras pretendiendo ser lo que no somos. No queriendo que nos conozcan por lo que somos realmente, pecadores,
pecadores condenados a muerte, salvados por Jesucristo. Y empieza la flagelación. Jesús es flagelado y no muere ahí en el lugar, porque Él mismo y el Padre quieren llegar hasta el final, hasta el derramamiento de la última gota de su sangre. Debemos considerar que en todo esto siempre está envuelto el demonio, y lo que él desea es que se desespere, porque el demonio sospecha, pero no sabe, no está seguro de que Jesús es Dios. Y tratándolo por tanto solo como hombre, está prácticamente seguro de que antes o después se revelará a Dios. Y por eso desata toda su furia. Y esos hombres, débiles totalmente, que han sido juguete del demonio para todas sus cosas, desatan toda una furia que es demoníaca. Y con todas sus fuerzas lo azotan, verdaderamente queriéndolo despojar hasta de sus propias carnes. No podemos ver estas cosas solo del modo humano. Debemos entender que detrás de todo esto está el demonio, que está viendo que se le escapa su reino. Pues a eso vino Jesús, a arrebatarle las almas, a arrebatarle lo que el demonio creía que ya tenía ganado. Es una batalla campal, una batalla divina. El demonio usando toda su furia, toda su ira demoníaca, y Jesús ejercitando del modo más heroico y divino la paz, la paciencia, la bondad, la misericordia. No fue solo en un momento que Jesús gritó allá en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cada paso de su pasión Él lo estaba viviendo, no solo diciendo con palabras, sino que todo su ser era un continuo disculparnos ante el Padre Celestial, rogándole que nos perdonara porque no sabíamos lo que hacíamos. Y es verdad, no sabemos, pero debiéramos saber, para no hacerlo más. Por eso es importante saber. Y dice Jesús estas palabras que son hermosísimas. Todo aquel que me ama venga a aprender el heroísmo del verdadero amor. Venga a apagar en mi sangre la sed de sus pasiones, la sed de tantas ambiciones, de tantas vanidades y placeres, de tanta sensualidad. En mi sangre hallarán el remedio para todos sus males. Entendemos nosotros que la sangre de Jesús, sobre todo por la Santa Misa, donde comemos y bebemos el cuerpo y la sangre de Cristo, entendemos que cada una de esas gotas de Jesús calmaría, apagaría la sed
que tenemos del pecado, de todo lo que no es Dios, cuando nuestra mirada se fije en Él, lo contemple, cuando nos forcemos a dejar de mirar lo que sea para mirarle solo a Él. De este modo también nosotros con Él recibiremos cualquier pena como un flagelo y diremos como decía Él: mírame, oh Padre, bajo esta tempestad de golpes, todo llagado. A veces así nos sentimos, ¿sí? Pero no basta, dice Jesús. Quiero formar en mi cuerpo tantas llagas que en el cielo de mi humanidad sean suficientes moradas para todas las almas. Intentemos asumir y vivir que cada pena que sufrimos es como una habitación donde tendremos seguro a tantas almas para su salvación. Estamos hablando de un ambiente divino, no de lo humano. Estas son realidades divinas muy superiores a todo lo natural, a todo lo de este mundo. Que todo lo de este mundo se acabará, pero lo divino jamás acabará. Y así con Jesús decirle: Padre, cada golpe de flagelo, cada pena, cada mortificación, cada humillación, cada sufrimiento, cada enfermedad, todo repare ante ti, uno por uno, cada clase de pecados. Y que al golpearme a mí, sea una excusa para quienes los cometen. Que estos golpes también hieran los corazones de las criaturas y les hablen del amor de Jesús, hasta que las obliguen a rendirse a Él. De aquí que entonces Jesús prácticamente ya sin carne lo han flagelado y le han arrancado las carnes, todo está en carne viva. No tiene ya figura de hombre, no se parece ya a un hombre. Cualquiera que lo mira quedaría horrorizado. Y es la imagen de lo que es el pecado, de lo que somos nosotros despojados de la gracia. Si lo viéramos con los ojos divinos. Y dice Luisa: Jesús es despojado de sus vestiduras y flagelado cruelmente. ¿Y nosotros nos hemos despojado ya de todo? Nos hemos despojado de todo. Estamos trabajando por despojarnos de todo, primero del pecado, pero no solamente, porque a veces hacemos tantito y ya nos sentimos victoriosos y ya no queremos seguir adelante porque ya nos parece que hasta santos somos. Despojarnos de todo, de nosotros mismos. Y les voy a decir una cosa, también despojarnos de nuestros pecados, porque nuestros pecados han sido comprados por Jesucristo. Y debemos entregárselos. Jesús está atado a la columna y nosotros nos dejamos atar por Jesús, por su amor, por todo lo divino. A veces nos parece como una cárcel todo lo espiritual. Necesitamos libertad, ir a hacer quién sabe qué cosa, porque no queremos estar a solas con Jesús. Y entonces estamos atados al pecado, a nuestros intereses,
a cualquier cosa. Y no dejamos que la verdad nos ate, porque esas ataduras de amor, que son divinas, nos transformarían. Debemos quitarnos de encima las cadenas que nos atan, para así poderles quitar sus cadenas a las demás criaturas. Estas pequeñas cadenas muchas veces no son más que pequeños apegos. A veces no estamos hablando ya de grandes pecados, muy bien, qué bueno, pero no es suficiente. Ese es nuestro problema. Nos parece que ya es suficiente y nos sentimos superiores a los demás porque no cometemos tales atrocidades o tales pecados. Pero no estamos dispuestos a ir hasta el final, a amar como Jesús, amar hasta el extremo, que es un mandamiento. Son pequeños apegos a nuestra voluntad, a nuestro amor propio, un poco resentido. No estamos hablando de grandes resentimientos, sino algo de resentimiento. Pequeñas vanidades. Y todo esto se entreteje y no nos deja obrar con Jesús, porque todo esto ata a Jesús y Jesús no puede moverse. En vez de dejarnos atar por Jesús. ¿Y cuántas veces nos lamentamos porque no queremos que Jesús nos ate? Lo obligamos casi contristado a retirarse de nosotros. Y lo que una y otra vez venimos diciendo y que resalta en la pasión de Jesús, que debemos aprender. Jesús despedazado, mientras está sufriendo, y tú, mientras estás sufriendo, ¿qué haces? Jesús repara todos los pecados contra la modestia. Y nosotros somos puros de mente en nuestras miradas, palabras y afectos. Estamos siempre atados a Jesús de tal manera que nos encontramos listos para defenderlo cuando las criaturas lo golpean con sus ofensas. Sí, hay tanto que corregir y que estar pendientes. Hay veces que hay cosas que nos parece que no están en nosotros, pero si revisamos, ahí hay algo. Todos en potencia somos un fariseo, un Judas. Todos en potencia somos aquellos soldados que flagelaron a Jesús, que lo golpearon, que se burlaban. Todos somos Pilato, Herodes. Solo que nos cuesta trabajo reconocerlo. Todos tenemos y posponemos a Jesús por viles intereses, por un honor, por la vanidad, los placeres, apegos, dignidades, comilonas y embriagueces, y hasta por cualquier tontería posponemos a Jesús. Hay que ponernos a trabajar, hermanos. Reflexionemos y pongamos en práctica. Concluimos con la oración que hace Luisa. Encadenado Jesús mío,
que tus cadenas sean también las mías, de modo que yo pueda sentirte siempre en mí y tú siempre puedas sentirme en ti.